Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Muchas gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM y bienvenidos a su programa de niños valientes y esforzados. Gracias a Dios que estamos nuevamente aquí. Le doy gracias a Dios de poder estar una vez más detrás de estos micrófonos para poder impartir la bendita palabra de Dios y aprender todos juntos. Vamos a orar para dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Cierren sus ojitos y vamos a orar. Señor bendito Dios y Padre Celestial, gracias te doy, Padre Santo, por lo bueno y lo misericordioso que eres con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor, porque siempre estás con nosotros, mi Dios, porque siempre suples lo que necesitamos, Padre. Gracias por esta tarde hermosa que nos permite, Señor, disfrutarla, Señor. Y gracias, Padre, porque me das la oportunidad una vez más, Señor, de estar, Señor, y partiendo tu hermosa palabra, Señor. Señor, en esta tarde te pido, Señor, por cada niño, Señor, por cada persona, Padre Santo, que se encuentre conectada en estos momentos, Padre, que tú seas preparando su corazón, Señor, que tú seas preparando su mente, Padre, que estés quitando toda distracción, Padre Santo, para que puedan escuchar tu palabra, Padre, para que puedan entender, Señor, el mensaje de esta tarde, Señor, que tienen, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. También te pido, Padre Santo, por todos aquellos, Padre, que en dado momento, Señor, que escuchen, Señor, esta grabación, Padre Santo, puedas también tú, Señor, tocar, Señor, el corazón y la vida, Señor, de cada una de esas personas, Señor, que se conecten, Padre. Señor, te pido que bendigas estos medios, Padre Santo, porque han estado sirviendo, Padre mío, para poder, Señor, extender tu palabra, Señor, a otros lugares, Padre. Gracias, Padre Santo, porque también nos permite, Señor, llegar, Señor, a muchos hogares, Padre Santo, y que pueden escuchar tu palabra, Padre Santo, y pueden, Señor, escuchar las buenas nuevas, Señor, de salvación. Gracias, Padre Santo. Bendice el tema de esta tarde, Padre mío. Derrama de tu rico espíritu, Señor, sobre mí, Señor. Dame la gracia, dame la sabiduría, Padre, para poder exponer tu palabra, Padre. Gracias te doy, bendito Dios, por esta hermosa oportunidad, Señor. Te dejo este lugar, Señor, que seas tú, Señor, como poderoso gigante, Señor, delante y detrás de mí, Padre Santo, y que tu Espíritu Santo sea moviéndose en todo lugar, Señor. Ahí, Señor, donde se encuentren, Señor, cada niño, Señor, cada radio escucha, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, los toque, Padre Santo, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Nos vamos a inicio a nuestro programa del día de hoy. Queridos niños, querido Radio Escucha, muchas gracias por estarme acompañando un día más, un miércoles más, en su programa de niños valientes y esforzados. Nuestro tema del día de hoy se llama La bendición de Isaac y es la número 7. Lección número 7. Y nuestras referencias bíblicas para nuestro tema del día de hoy se encuentra en Génesis 25, 19 al 29 y Génesis 27. Esas son nuestras referencias bíblicas donde está fundamentado nuestro tema del día de hoy. Nuestro texto para memorizar es Lucas 6:31 y dice, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Lucas 6:31. Traten a todos los demás como ustedes quieren ser tratados. Lucas 6:31. Ese es nuestro versículo para aprender en nuestra semana y nuestros textos, nuestras porciones bíblicas para leer durante toda la semana. ¿Vale? Bueno, pues se queda de tarea. Y vamos hoy a ver una hermosa historia también de la palabra de Dios. Recuerden que todo lo que estamos viendo y todas las historias que les cuento que vienen en la palabra de Dios
Acuérdense que son historias verdaderas, que son de personas que vivieron hace mucho tiempo. Y ¿sabes lo maravilloso de la palabra de Dios? Es que, mira, nos expone a las personas que Dios usó en la palabra de Dios para sus planes divinos, nos deja plasmado en su palabra de Dios, tal y como fueron estos hombres, con sus fallas, con con su forma de haber sido, su carácter, y lo deja escrito en la palabra de Dios, para que nosotros nos demos cuenta que fueron hombres como tú, como yo, niños como tú, como yo, que en algún momento de la historia fueron usados por Dios. No eran personas súper santas, no eran personas que tuvieran algo mucho mejor que nosotros, no. Eran personas con nuestras mismas fallas. Unos eran mentirosos, otros eran engañadores, otros habían cometido pecados graves, pero Dios los usaba. Dios usaba a esas personas y las moldeaba su carácter, limpiaba su vida para poder trabajar en ellos. Y lo maravilloso de esas personas es que se dejaban en las manos de Dios y se dejaban ser usados en las manos de Dios. Eso es lo maravilloso de estas historias, que son historias de hombres reales y que la palabra de Dios deja escritos sus fallas, sus problemas que tuvieron cada una de esas personas, para que nosotros nos demos cuenta que también fueron hombres como tú y como yo, con las mismas fallas que nosotros podemos tener, pero que en algún momento ellos también se dejaron en las manos de Dios y fueron personas entregadas a Dios y cambiadas, y que jamás volvieron a ser como antes eran. Porque cuando conocieron a Dios y cuando dejaron sus vidas en las manos de Dios, jamás sus vidas volvieron a ser las mismas. Jamás. Porque Dios, cuando usa a una persona y la cambia, es una persona nueva en las manos de Dios. Y entonces la persona viene a cumplir el propósito por el cual estuvo en esta tierra. Porque acuérdense que hemos visto en otros temas que les he dado que nosotros no estamos aquí por casualidad en este mundo. Nadie está aquí de casualidad. Todos los que estamos aquí en esta tierra tenemos un proyecto, tenemos un propósito de vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Pues necesitamos por eso venir a los pies de Jesús y entregar nuestra vida a Jesús para saber cuál es el plan y el propósito de mi vida por la cual Dios nos permitió estar en este mundo. Y uno de sus planes maravilloso es el poder estar, el poder recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador, el poder gozar de sus bendiciones, el poder ser hijos de Dios y el poder formar parte de su familia. ¿Vale? Eso es lo maravilloso de estas historias maravillosas que día a día les traigo cada miércoles. Cada miércoles vemos una persona diferente que se dejó en las manos de Dios y Dios hizo maravillas con ellos cuando se dejaron en las manos de Dios. Y la historia de hoy se llama La bendición de Isaac. ¿Se acuerdan quién era Isaac? El hijo de la promesa. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior la historia de Abraham cuando Dios llamó a Abraham? ¿Se acuerdan? Y vimos algunas partes de su vida, algunas
características de su carácter, de su vida, cómo fue llamado por Dios cuando le dijo que dejara su tierra. Y vimos también cuando él mintió, cuando le dijo cuando llegó a Egipto, y porque llegó una hambruna fuertemente y tuvieron que ir a buscar comida a Egipto. Y él tuvo que mentir para que no lo fueran a matar. Tuvo que mentir para que salvara su vida. Y dijo que Sara era su mujer. También vimos cómo fue probada su fe y que su fe salió victoriosa. Fue probada en fuego y fue llamado amigo de Dios. Y vimos también, ¿verdad? Que Dios provechó el sacrificio y que el corderito tomó el lugar de Isaac. Isaac fue salvado del sacrificio. Gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar sobre el hijo de la promesa, Isaac. Vamos a ver cuando dio la bendición al hijo que estaba también llamado por Dios, elegido por Dios. Y bueno, antes de morir Isaac, antes de morir Abraham, buscó esposa para Isaac. ¿Saben por qué? Porque acuérdense que Abraham tenía un llamado y que de él vendría la simiente prometida de Génesis 3:15. Entonces, tenía que buscarle una esposa que también fuera como Sara, que se complementara con Isaac para poder llevar a cabo el plan trazado de Dios. Además, Rebeca ya estaba también predestinada para Isaac. Ya Dios la había escogido también para que fuera esposa de Isaac. Entonces, Abraham fue muy cuidadoso con eso. Él no permitió que se contaminara con otras mujeres, porque acuérdense que había mujeres que adoraban otros ídolos y que hacían cosas malas. Y Abraham no quería una esposa que fuera así para Isaac. Entonces tuvo que mandar a su siervo de mucha confianza, Eliezer, para que fuera a casa de su parentela y fuera y buscara esposa para Isaac. Abraham no podía morir sin dejar que su hijo tuviera una esposa que pudiera ayudarle a llevar el plan maravilloso que Dios tenía trazado en la vida de ellos. Y entonces va el siervo Eliezer de Abraham y hace lo que tiene que ser y ora porque Dios en el camino le pusiera la persona idónea para el hijo de Isaac. Y Dios contesta la oración y, y, y efectivamente este siervo encuentra esposa para Isaac de la familia de Abraham y se la trae a Isaac. Y antes de morir, Isaac queda casado. Él se casó a los 40 años. Él era un hijo también. Acuérdense que él era también era un hombre y un niño muy obediente, era justo y creía en Dios, amaba a Dios. Supo amar a Dios porque tuvo un ejemplo maravilloso de su padre. Él amaba a Dios y supo confiar en todo en Dios. Entonces, él fue como su padre. Él tuvo mucha confianza y confió en Dios, en que Dios iba a proveerle lo necesario para poder cumplir también el plan que estaba trazado para él. Entonces se casa Isaac con Rebeca. Después de que Isaac se casa, pues ya llega el tiempo de que Abraham muera. Y Abraham muere a los 175 años en buena vejez, dice la palabra de Dios, que muera en buena vejez, tranquilo, con salud, porque siempre fue un hombre entregado a Dios. Y Dios
lo bendijo en gran manera. Tuvo mucho, mucho, mucho ganado, tuvo mucho dinero. Dios multiplicó todo lo que Abraham tenía, lo multiplicó. Porque Abraham fue obediente con Dios. Y acuérdense que cuando uno obedece, uno recibe las bendiciones de Dios. Pero si uno se sale de la bendición y de la voluntad de Dios, no esperemos que nos vaya bien. Necesitamos ser hombres obedientes, niños obedientes, para que Dios siempre nos esté bendiciendo. Así como Abraham. Fíjate, Abraham murió a los 175 años y en buena vejez y fue enterrado junto a su amada esposa, Sara. Pues hoy vamos a aprender, vamos ahora a la historia de Isaac. Quería dejarles dicho esto para que supieran después qué pasó con Abraham y cómo había conseguido esposa Isaac. ¿Vale? Hoy vamos a aprender lo importante que es tomar decisiones, queridos niños, queridos radioescucha, y sobre todo aceptar las consecuencias de tomar esas decisiones. Debemos de ser muy sabios a tomar decisiones en todo. Acuérdense que desde que nos paramos, empezamos a tomar decisiones y todo el día tenemos que tomar decisiones, hasta cómo nos vamos a peinar, cómo nos vamos a vestir, qué calcetines usar, hasta que termina el día tenemos que tomar decisiones y tenemos que ser muy sabios para tomar decisiones en cualquier circunstancia, en cualquier lugar que tengamos que tomar decisiones, tenemos que tomarlas muy sabiamente porque también como el pecado tienen sus consecuencias. Y en la historia de hoy vamos a ver a dos jóvenes que tomaron decisiones y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de sus decisiones. ¿Vale? Hoy vamos a hablar sobre Isaac y sobre Rebeca y sobre sus dos hijos. Y bueno, dijimos que Abraham, antes de morir, preparó una esposa para Isaac y era muy importante que fuera una esposa virtuosa y una esposa preparada para llevar el plan, porque Abraham tenía que dejar todo eso listo para que la simiente que tenía que venir siguiera llevando el mismo rumbo, ¿verdad? La misma línea y no se saliera de esa línea y pudiera seguir el plan trazado que Dios había estado trazando y que Dios había preparado. Entonces, era muy importante por eso que Abraham dejara casado a Isaac. Y la historia de Isaac comienza así. Isaac creció bajo la bendición de Dios y en el tiempo de Dios. Y lo vimos en la historia de Abraham. Nació cuando sus papás ya eran muy viejos y Abraham había tenido mucho antes la promesa, pero Isaac nació en el tiempo justo y necesario en que Dios lo proveyó y lo hizo en el tiempo correcto. Acuérdense que Dios nunca llega antes ni después. El Señor siempre llega a tiempo y en el momento correcto. Y Isaac llegó en el momento correcto y siempre vivió bajo la bendición de Dios. Se casó con la mujer que Dios le había preparado, Rebeca. Pero ¿qué creen? Rebeca, igual que Sara, que su mamá Sara, era estéril, no podían tener bebés. Y Rebeca, al igual que Sara, vivía muy triste porque no podía tener bebés. Pero tenía un hombre que la amaba y que era justo y que era un hombre de oración. ¿Y saben qué hizo? Bueno, pues Isaac miraba y veía que su amada esposa
lloraba y lloraba porque no podía quedar embarazada. Y un día la consoló y le dijo, no te preocupes, amada mía, voy a orar a Dios y Dios nos va a conceder el bebé hermoso que tanto deseamos. Y Isaac oró con mucha fe. Él confiaba en Dios. Él era un hombre de fe y también creía igual que su padre. Él creía en las promesas porque Isaac, acuérdate que Isaac venía de un hombre y de un padre que tenía mucha fe. Y él enseñó a creer en Dios. Tanto que acuérdate que él estuvo en aquella prueba tan fuerte que tuvo Abraham y él también estuvo de acuerdo con esa prueba y él también fue sumiso a lo que su padre estaba por hacer y ofrecerle a su Dios. Él no puso resistencia. Entonces, desde ahí, él era también un hombre de fe. Y él estaba consciente de que Dios le iba a conceder, le iba a conceder tener un bebé porque él tenía la promesa de que él iba a ser una nación grande y poderosa. Y él confiaba en esa promesa. Él tenía esa promesa desde que su padre vivía. Y entonces él oró a Dios con esa fe, confiando en las promesas de su Dios todopoderoso. Y entonces se puso en oración. Isaac creía en su Dios y creía en la promesa de que Dios le iba a dar esa nación grande y poderosa que le había prometido también a su padre Abraham. Así que Isaac oró con toda su fe, pidiéndole que le permitiera a su esposa tener un hijo. ¿Y saben qué ocurrió? Su esposa quedó embarazada. La oración de Isaac fue escuchada y Rebeca quedó embarazada. ¿Se dan cuenta cómo la oración tiene poder? La oración es muy poderosa y más cuando la haces confiando en tu Dios Todopoderoso. Isaac la hizo confiando con toda la fe y Dios escuchó a su hijo amado y su esposa queda embarazada. ¿Y sabes? Que aparte, no nada más Dios le dio un hijo, le dio dos hijos. Iba a tener gemelos, Rebeca. O sea, que fue doblemente bendecida con dos hermosos bebés y gemelos. Entonces, vemos que la oración es poderosa. Cuando se hace con fe, Dios escucha y contesta. ¿Se dan cuenta? Dijimos en la clase anterior que nuestro Dios tiene ojos, tiene boca y tiene oídos, porque nos ve, nos escucha y habla. Y en esta ocasión escuchó la oración de Isaac y Rebeca queda embarazada y Dios le concede doble bendición. Queda embarazada de dos hermosos bebés. Entonces, ¿verdad? Pero entonces cuando Rebeca queda embarazada, empieza a sentir algunas molestias en su embarazo, tanto que era muy molesto. Dentro de su vientre peleaban estos hermosos bebés, estos pequeños bebés, peleaban dentro del vientre de mamá. Mira, déjame decirte que cuando los bebés ya están un poquito más grandes en el vientre de mamá, se mueven, empiezan a moverse, dan pataditas, se estiran, pero estos dos bebés estaban siempre peleando en el vientre de mamá y tanto era que se movían que empezó a ser molesto para, para esta Rebeca, tanto que deseaba morir porque sus dolores eran muy fuertes. Pero entonces Dios habló con Rebeca y la consoló y le dijo que no se preocupara, que todo iba a pasar, pero que dentro de
de su vientre habían dos naciones. Era una profecía dentro del vientre de Rebeca. Y Dios estaba hablando con Rebeca, diciéndole que sus hijos estaban combatiendo entre ellos desde el vientre de ella. Y además le dijo algo que viene en Génesis 25-23. Le dijo que el mayor serviría al menor. Dos pueblos habían en el vientre de Rebeca. Le dice Dios, habla con Rebeca y le dice Rebeca, hay dos hijos en tu vientre que están combatiendo dentro de tu vientre. Son dos naciones y son dos pueblos que serán separados, dos naciones que serán separadas y el mayor servirá al menor. ¿Te das cuenta? Fue un nacimiento profético. A eso se le llama un nacimiento profético. Dios mismo estaba diciéndole a Rebeca el nacimiento profético, lo que había en su vientre. ¿Ustedes tienen hermanos mayores? Yo creo que sí, ¿verdad? Muchos tenemos hermanos mayores. Y cuando los papás salen a algún lado, siempre a los hermanos mayores les dejan la tarea de cuidar a los hermanos menores, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Que aquí va a ser diferente. El menor, el mayor, iba a cuidar el menor iba a cuidar al mayor, iba a obedecer al mayor. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros nos dejan a nuestro cuidado a algunos niños menores, nuestros hermanos nos tienen que obedecer porque somos los mayores. Pero aquí, en estos dos niños, el que iba a mandar iba a ser el menor. Y así estaba profetizado desde que estaban en la pancita de mamá. ¿Ah? Dios le había profetizado eso a Rebeca, que el mayor iba a servir al menor. ¿Se dan cuenta? Dios quería algo desde el vientre de su madre con Jacob. ¿Se dan cuenta cómo desde el vientre de la madre nosotros tenemos un llamado de Dios? ¿Se dan cuenta? Dios nos conoce desde antes de nacer. Y Él es el que te pone en la pancita de mamá para que tú nazcas. Y desde ahí, desde la pancita de mamá, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Ya lo tiene planeado y ya sabe qué vas a hacer. Y ya sabe lo que vas a hacer en tu vida. Y así, estos dos niños ya tenían desde antes de nacer un futuro y un propósito en sus vidas. Y bueno, pues en este caso, Dios le dice a Rebeca que el hijo mayor, que fue Esaú, serviría al hijo menor, que fue Jacob. Esto parecía que iba en contra, ¿verdad?, de todo lo que ellos creían hasta en ese momento, porque siempre el hijo primogénito recibía la bendición. Pero en este caso, la bendición la iba a recibir el menor. ¿Te das cuenta? Desde el vientre, Rebeca ya sabía quién iba a recibir la bendición, porque Dios se lo había dicho muy claro a Rebeca: el mayor servirá al menor. Entonces le estaba diciendo a Rebeca que el menor iba a ser el primogénito y iba a recibir la bendición del primogénito. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque el que nacía primero, porque en los tiempos de la Biblia, en la antigüedad, en aquellos tiempos, pues siempre primogénito era el que recibía la bendición del Padre. Siempre, el que nacía primero, fíjate, recibía
el nombre del Padre, la autoridad sobre los hermanos, la responsabilidad de cuidar a la familia, de velar por ellas, de enseñarles la lectura de la Biblia, las sagradas escrituras. Y también recibía la doble porción de herencia. Todo eso recibía el hijo que nacía primero, el primogénito. Eso era la herencia que recibía el niño que nacía primero, el primogénito. Así que cuando Rebeca da a luz a sus dos hijos, pues primero sale Esaú. Sale Esaú, porque por fin Rebeca da a luz a Jacob y Esaú. Pero el que primero sale es Esaú. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Jacob tomó el talón de Esaú, porque él estaba peleando en salir en primer lugar. Estos niños estaban luchando por ver quién salía primero desde el vientre de su mami. Pero el que sale primero es Esaú. Pero el niñito, Jacob, se agarra del talón porque él también quería salir. Y dicen que cuando van haciendo Isaac, la manita de Jacob se alcanza a ver porque agarra el talón de Jacob y enseguida, después, nace Jacob. Por eso son gemelos, por eso salen gemelos. La Biblia nos dice que Jacob era el consentido de su mamá. Cuando nacen, los niños empiezan a crecer, ¿verdad? Y entonces el niño empieza a ser consentido de su mamá, Jacob. Él ayudaba a las labores de casa y a cuidar las ovejas, el ganado. Jacob era más paciente, era un poquito más allegado a sus padres y siempre estaba más cerca de sus papás. Además, era un niño que estaba más apegado a lo que era la palabra de Dios. Acuérdense que todas las familias en la antigüedad, lo primero que hacían cuando eran familias entregadas a Dios, lo primero que hacían era enseñarles a los niños la palabra de Dios desde pequeños. Ellos empezaban a oír la palabra de Dios porque sus padres era lo primordial que hacían para sus hijos, enseñarles la palabra de Dios, porque en los libros que ellos conocían, decía que el Señor les recomendaba y les decía que enseñaran a sus hijos la palabra de Dios. Y los padres de la antigüedad eran muy estrictos en eso. Lo primero que hacía eran enseñarles la palabra de Dios a sus hijos. Y me imagino que estos dos niños sabían todo lo que tenían que saber respecto a la primogenitura, a lo del plan de Dios que estaba trazado, de la descendencia, sabían todo, porque así como Abraham le enseñó a Isaac todo, Isaac también le enseñó a sus hijos. Entonces ellos sabían todo y sabían lo que significaba la primogenitura, lo que conllevaba la primogenitura, qué pasaba cuando un hijo era primogénito y qué recibía el primogénito. Entonces, los dos niños sabían lo que conllevaba ser el primogénito. Entonces, cuando ellos ya nacen, un hijo es más inclinado a mamá y el otro hijo es más inclinado a papá y viceversa, viceversa. Mamá estaba más pegada con Jacob, amaba a Jacob porque él siempre estaba con ella, la ayudaba en los trabajos de labores y estaba más cerca con ella. Era más de casa, Jacob. Y del otro lado, igual, Isaac amaba a Esaú, porque Esaú cazaba y cuando llegaba le contaba sus aventuras a su papá y además le preparaba ricos guisos, porque hasta su papá le pedía que cazara y que le hiciera guisos sabrosos. Entonces, por eso amaba Isaac a Esaú,
porque cuando llegaba de la casa, pues le contaba sus patoaventuras. ¿Qué crees, papá? Que vi que le tiro y vi a uno bien grandote, y así, y un león y eso, y lo cazé. Y luego llegaba y preparaba lo que él cazaba. Y pues su papá estaba encantado con Esaú, con sus historias, y lo amaba por eso, porque él era cazador. Y sobre todo, ¿verdad? Por eso era especial, por él, por su padre. Y Esaú se preocupa, además, aunque eran mellizos, gemelos, eran diferentes en su manera de pensar y en su manera de comportarse. Además, también eran diferentes en el cuerpo. Esaú era velludo y era pelirrojo. Y Jacob era lampiño, no tenía mucho vello, y era normal, era blanquito o morenito tal vez, quiero suponer, porque al que sí dicen cómo era pelirrojo, era Esaú. Entonces era muy diferente, eran gemelos, pero eran muy diferentes en su forma de ser, en su carácter y en su fisonomía, ¿verdad? Los dos no eran los dos pelirrojos, nada más Esaú era pelirrojo y era velludo, la Biblia lo dice, que era velludo y pelirrojo. Y Esaú se preocupaba más en satisfacer sus deseos, lo que le gustaba andar en la casa, además, le gustaba andar con mujeres, con muchas mujeres, le gustaba andar en otros lugares, él andaba en su rollo, andaba en sus, como andaba siempre por fuera, pues todo le llamaba la atención, tenía amigos, tenía muchas amigas, andaba con muchas mujeres, él andaba en lo suyo y eso era lo que a él le llamaba más la atención. Le gustaba satisfacer los deseos que eran temporales, los que pronto se acababan. ¿Ah? Y no le tenía aprecio a las cosas que eran espirituales y que tenían y que eran eternas, porque la bendición que él iba a recibir como primogénito conllevaba también cosas eternas para el futuro. Y a él no le interesaba esto, él se la pasaba en sus cosas, en su casa, en cazar animales, pero realmente las cosas de valor espiritual no le llamaban la atención. Él vivía en lo suyo, ¿verdad? Y despreciaba lo que era espiritual. Por el otro lado, Jacob anhelaba la primogenitura. Él anhelaba la primogenitura y aprovechaba el momento. Y él aprovechaba cualquier momento para ver en qué momento agarrar en debilidad a Esaú y poder ganarse la primogenitura. ¿Verdad? Por el otro lado, él peleaba la primogenitura, aún a pesar de que Dios le había revelado a Rebeca de que el mayor serviría al menor. Y esto conllevaba también a la primogenitura. Por una u otra circunstancia, Jacob iba a recibir la bendición. Pero aún así, Jacob peleaba. Desde el vientre de su madre, estaba peleando por ganar, en ser primero, en salir primero. Por eso jalaba a Esaú, pero Saúl le ganó y salió primero. Pero aún así, él buscaba la manera de ver cómo poder quitarle la primogenitura a Esaú. Y para Esaú no consideraba importante la primogenitura. Él no la consideraba importante, él la veía como cualquier cosa. Pero Jacob sí le importaba la primogenitura, pero a él no. Él vivía el momento y no consideraba importante el futuro, ni mucho menos las cosas espirituales. Él vivía en lo suyo. Pero Jacob estaba buscando la manera de obtener la primogenitura. Y sobre todo lo que significaba.
porque significaba cuidar a la familia. Tal vez Jacob no se iba a lo que era lo material. Para él era importante lo que conllevaba la bendición, porque era seguir la línea que llevaba Abraham y su padre. Y lo que llevaba era, decíamos que era cuidar a su familia, tenían que enseñarles la palabra de Dios a su gente, a sus primogénitos, a sus descendientes, y tenía que hacerse cargo de sus hermanos, y sus hermanos tenían que servir al mayor, pero en este caso era el menor. Y a él le interesaba porque también la bendición conllevaba cosas espirituales. Y Jacob sí le interesaba más lo espiritual, no tanto lo material ni el dinero. A él le importaba la primogenitura por el lado espiritual. Y Esaú no lo apreciaba. Esaú no apreciaba eso. Él vivía en lo suyo. Tanto que dice la palabra de Dios que se casó con mujeres que adoraban dioses ajenos y que esas mujeres molestaban a sus padres. La palabra de Dios no dice cómo lo molestaban, no cómo molestaba a sus padres, pero dicen que se casó con dos mujeres y que esas dos mujeres hacían enojar mucho a Rebeca y a Isaac. ¿Cómo los harían enojar? No dice la palabra de Dios, pero dice que todo el tiempo que estuvo ahí viviendo Esaú con sus padres, esas mujeres molestaban a sus padres, molestaban a su padre. ¿Cómo lo molestaban? No dice la palabra de Dios, pero de alguna manera tuvo que haber sido porque dice la palabra que todo el tiempo molestaban estas mujeres a Rebeca y a Isaac. Entonces, fíjate, a él no le importaba nada de lo espiritual. Él vivía el tiempo, no le importaba el futuro. A él le llamaban malas cosas temporales, no las eternas. Muy diferente a lo que Jacob pensaba, a lo que Jacob anhelaba. Jacob anhelaba la primogenitura y anhelaba la bendición. Pero Esaú no. Así que un día, Esaú estaba en el campo preparando un guiso. Como Esaú siempre estaba junto a su mamá, él sabía cocinar. Y un día Esaú estaba preparando un guiso muy sabroso que se le llamaba guiso rojo, pero también se le llamaba lentejas. Mm, qué ricas. ¿A alguien le gustan las lentejas? ¿A quién no le gustan las lentejas? Y verdaderamente es un guiso muy sabroso, que hasta nuestros tiempos es un guiso muy sabroso. ¿A quién no le gustan las lentejas? ¿Verdad? Pues Esaú, déjame decirte que cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Fue tan irresistible ese olor para Esaú que él llegó de la casa de cazar y venía todo acalorado, cansado y hambriento, que empezó a oler desde lejos ese delicioso sabor y decía, ¿qué huele? Y se le hizo agua a la boca y las tripitas le empezaron a sonar del hambre. Y cuando llegó y se acercó, vio que su hermano Jacob estaba preparando ese rico y delicioso potaje. Y entonces le dice, ¿qué estás preparando? Que huele tan rico, hermano. Y le dice, pues un rico potaje de lentejas. Y le dice, dame un plato de eso. Anda, dame que se me antojó. Y entonces aprovechó Jacob y se quedó pensando y aprovechó la oportunidad. Jacob era inteligente y aprovechó esa inteligencia en lo que él quería. Y entonces, cuando Esaú le dice, dame de ese guiso, porque tengo mucha hambre y huele delicioso. Entonces, Jacob aprovechó el momento y le dijo a
a su hermano. Le hizo una propuesta. Le dijo, ¿quieres de mi guiso? Y le dice, sí, dame, dame. Y le dije, bueno, te doy de mi guiso con una condición. Y le dijo, Esaú, dime cualquier condición que quieras, anda, dime. Y le dice, bueno, pues te propongo una cosa. Véndeme tu primogenitura. Yo te doy un plato si me vendes tu primogenitura. Y le dice Esaú, ay, tómala. A mí, ¿para qué la quiero? Me voy a morir. ¿Yo para qué la quiero? Pero anda, dame, quédate con ella y dame ese plato delicioso de comida. ¿Yo para qué la quiero? Esaú despreció su primogenitura por ese plato de lentejas. Y Esaú acepta el cambio y le dice, bueno, pues toma tu plato de lentejas, pero acuérdate, hermano, que me has dado tu primogenitura, ¿ok? Y le dice Esaú, sí, 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 anda, anda, ¿yo para qué la quiero? ¿Qué valor tiene para mí ese derecho de ser hijo mayor? Anda, pues, quédate con ella. Y queridos niños y queridos radio escucha, Esaú despreció la bendición de Dios como si fuera cualquier cosa. No le tomó aprecio. Después de eso, comió, se llenó, bebió hasta no poder más y siguió su rumbo como si nada. No le importó para nada la primogenitura. La vio como cualquier cosa. Pero para Jacob era algo especial, que la estaba peleando desde el vientre de la madre. Y cuando tuvo el momento de quedarse con la primogenitura, aprovechó el momento y dijo, esta es la mía. Ok, te doy el plato de lentejas, pero si me vendes tu primogenitura. Anda, ¿para qué quiero eso? ¿Para qué me sirve si voy a morir? ¿Para qué me sirve ser mayor? Anda, pues quédate con ella y dame ese rico plato de lentejas, que tengo mucha hambre. Y vamos, que le sirve Jacob. Y entonces come y bebe y se va como si nada hubiera ocurrido. Pero el deseo de Jacob de tener la primogenitura era bueno, pero la manera de conseguirlo no era la correcta. No era la correcta, porque se aprovechó de su hermano y más adelante engaña a su papá. Y acuérdense que cuando queremos hacer nosotros las cosas a nuestra manera, tenemos duras consecuencias. Y en este caso de Jacob, Jacob y Rebeca quisieron hacer las cosas a su manera, porque Rebeca, como era el amado de su hijo amado, le estaba ayudando en todo. Y yo creo que ya cuando obtuvo lo que quería, Jacob fue y le platicó a su mamá. Mamá, ¿qué crees? Que fíjate que Saúl llegó y me pidió un plato de lentejas y yo ya se lo cambié por su primogenitura. Así que cuando toque ya me vendió su primogenitura. Así que cuando papá sea el momento de que nos bendiga, así que el que me va a bendecir va a ser a mi mamá. Entonces Rebeca se quedó con eso. Y aparte, que también Rebeca sabía lo que Dios le había dicho. Ella sí guardaba tal vez eso en su corazón. El mayor servirá al menor. Tal vez al papá se le olvidó, porque me imagino que como pareja se lo platicó a su esposo Rebeca. Y Isaac pudo haber pensado, Isaac era inteligente. Y entonces debió de haber pensado que al que le debía de haber dado la bendición era a Jacob, porque estaba profetizado. Pero no lo hizo así, porque cuando llegó el momento de que él ya estaba muy viejito y ya no veía, mandó a llamar a Esaú y le dijo a Esaú,
ve, anda, prepara tu aljaba y vete a cazar una buena casa, hijo, y anda, prepárame un guiso como tú lo sabes preparar. Y cuando lo prepares, tráemelo, porque ya estoy por morir, hijo, y necesito darte la bendición. Anda, ve pues, ve corriendo y ve a cazar, hijo. Pero Rebeca estaba huyendo detrás de la tienda, lo que le decía su papá a Esaú. Y en lo que va Esaú a cazar el mejor cordero, la mejor casa que podía cazar, porque le quería dar algo especial a su papá, ¿verdad? Rebeca estaba huyendo. Y cuando escucha eso, patitas, ¿para qué te quiero? Dice, busca a Jacob. Y le dice, Jacob, Jacob, ven acá, hijo. Y dice, mande, mamá, mande. Y le dice, mira, hijo, vete y caza un cordero y tráemelo para guisárselo a tu papá. Porque, ¿sabes qué? Que ya va a dar la bendición. Acaba de mandar a Esaú a cazar, y le dijo que le hiciera un guiso porque le va a dar la bendición. Así que ándale, vete pronto y tráeme un corderito para hacerle el guiso que le gusta a tu papá y te vienes pronto. Y va Esaú y va Jacob y caza el cabrito o el corderito y se lo trae a mamá, y mamá lo empieza a guisar como le gustaba a Isaac. Y lo guisa y le dice, ahora ve y ahorita que esté el corderito, se lo vas a llevar a papá y le vas a decir que tú eres Esaú. Y le dice Esaú, mamá, pero ¿cómo voy a ir? Si mi hermano es velludo y yo soy lampiño, ¿cómo le voy a hacer? Y si mi papá me cae en la mentira, en vez de bendición, me va a maldecir. Si se da cuenta que no soy Esaú. Pero Rebeca le dice, hijo, no te preocupes. Mira, te voy a poner, y le empieza a preparar y le pone la piel del corderito en el pecho y en las manos. Y le dice, mamá, pero se va a dar cuenta mi papá, y si se da cuenta, en vez de bendición, me voy a llevar la maldición. Y le dice Rebeca, hijo, no te preocupes, que esa maldición caiga sobre mí. Pero tú ve, anda, pero rápido, porque ya viene Saúl. Ve, anda rápido con tu padre. Entonces le prepara sus manos con el pelo de la borreguita o del corderito, y se le pone aquí, y entonces, ¿verdad? Prepara todo Rebeca y le dice, ándale, ve. Y entonces va. Tal vez iba hasta temblando Jacob, ¿verdad? Va Jacob temblando con el plato del guiso que tanto le gustaba, preparado a Isaac, porque Rebeca sabía qué plato le gustaba a Isaac. Y sabía. Y entonces se lo prepara y lo manda con Isaac para que él recibiera la bendición. Así que, con engaños, Rebeca y Jacob obtiene la bendición. Jacob no sabía que la bendición que deseaba quitarle a su hermano, Esaú, no dependía de sus luchas y sus engaños, sino de Dios. Y así que pasaron los años y llega el momento, ¿verdad? Como les platico, y entonces Esaú está cazando su casa, y en lo que él está ya apurado, ya Rebeca había preparado todo y manda a Isaac. Y entonces llega Jacob delante de su padre ya viejo y le dice, padre, estoy aquí. Y le dice, ¿eres tu hijo? Y le dice, sí, papá, soy yo. Y como era ciego su padre, era ciego, pero tenía buen oído, porque le dice,
la voz de la voz es de Jacob, pero el olor y los brazos son de Esaú. Dice, ¿verdaderamente eres tu hijo? Y le dice, sí, padre, soy yo. Y entonces le dice Jacob, a ver, acércate para olerte. Y se acerca Esaú, se acerca Jacob y le dice, es el olor de mi hijo, el olor de casa, el olor del rocío, pero la voz es de Jacob. Pero bueno, el olor es de mi hijo. Y entonces lo cree Jacob, porque siente los brazos velludos y lo huele y ve que es el olor de la ropa de Esaú, porque olía a casa, olía a campo, y entonces se la cree Jacob. Y entonces le da la bendición a Jacob, la cual era para Esaú. Y escucha lo que le dice en Génesis 27, 27 al 29. Escucha, dice, Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo, ay, el olor de mi hijo es como el olor del campo, que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundante cosechas de grano y vino nuevo en cantidad, y que muchas naciones sean tus servidores, y que se inclinen ante ti, que seas el amo de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos, y todos los que te bendigan serán bendecidos. Esa fue la bendición que Jacob le dio a Jacob. Bendición que le correspondía a Esaú, pero en los planes de Dios, la bendición era para Jacob. Entonces, no estaba equivocado Jacob, estaba en lo correcto, porque desde el vientre Jacob estaba siendo llamado por Dios. Y entonces, después de recibir la bendición, Jacob sale contento de ahí, alegre, sale muy alegremente y le dice, mamá, he recibido la bendición de papá. Y casi enseguida que sale Jacob, contento, entra Esaú con su guiso y todo. Y le dice, padre, aquí estoy, ya te traje tu guiso. Y le dice Jacob, ¿cómo? Entonces, ¿quién fue el que vino? Y dice, ¿cómo? Es que ya di la bendición, vino tu hermano y me engañó. Y entonces se enfurece Saúl porque se entera de todo y se entera que Jacob recibió su bendición. Y le dice, 2 veces es mentiroso mi hermano y engañador. Me engañó, me quitó la primogenitura y ahora me quita mi bendición. Y entonces fíjate lo que dijo, enojado. Por eso es mala la ira, porque como se enojó demasiado Esaú, dijo, pasando el luto de mi padre, lo voy a matar. Tanto era su coraje que deseó matar a su hermano, como aquel hermano Caín que mató a su hermano. Pero este asesinato no se dio porque Rebeca escuchó lo que Saúl estaba diciendo, inmediatamente corrió a decirle a Jacob, ¿sabes qué? Que tu hermano va a matarte por lo que acaba de pasar. Así que huye, hijo mío, huye. Vete a la casa de tu tío Labán y estate ahí hasta que se le pase el coraje a Esaú y se le olvide. Pero anda, huye. Se enojó tanto Esaú, fíjate. No le interesaba, pero era demasiado tarde.
Él perdió sus derechos, no le importó la primogenitura, la había vendido por un plato de lentejas. Y cuando llega, hasta le ruega a su papá que le dé una bendición y le dice, ¿y que nada más tienes una bendición? Dame una bendición, padre. Y le llora a su papá. Dice, ¿qué nada más tenías una bendición, padre? ¿Que no tienes otra para mí? Y le dice, es que ya se la di a tu hermano. Y ahora vas a tenerlo que servir. ¿Y qué no tienes otra, padre? Dame una bendición, y le ruega y le llora por una bendición a su padre. Y por fin, su padre le dice en Génesis 27:39 al 40, escucha, le dice, tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Esa fue lo que le dijo únicamente a Esaú, su padre, que él iba a servir a su hermano. Y estaba tan enojado Esaú que promete matar a su hermano después de que hayan enterrado a su padre y después de que pasara el luto. Pero Rebeca, que siempre estaba a la defensiva, estaba escuchando, inmediatamente escucha lo que iba a pasar. Y si no alejaba a su hijo, iba a pasar una desgracia. Pero Rebeca le dice, huye, hijo, huye, huye, porque tu hermano está muy enojadísimo y prometió matarte, hijo. Anda, vete con tu tío Labán y estate ahí hasta que se le pase el coraje a tu hermano. Y se va, y se va, y se va Esaú, y se va Jacob, y huye. Y le dice, bye bye, madre, vámonos. Y se va a casa de su tío Labán. Y allí vivió hasta que Esaú cambiara de idea. Y sí cambian las cosas, pero esa es otra historia. Esa es otra historia, porque sí cambian las cosas y al final se piden perdón y, y quedan como buenos hermanos que se aman. Y bueno, ¿cuál es la conclusión de esta historia, queridos niños, queridos radioescucha? ¿Se dan cuenta cuáles fueron sus decisiones de Jacob y la decisión de Isaac y cuáles fueron sus consecuencias? Una persona que se aprovecha y que engaña a otros con mentiras, escucha, una persona que se aprovecha y que engaña con mentiras a otros, siempre tendrá muchos problemas, siempre, siempre, tal como los tuvo Jacob, que se ganó el odio de su hermano al punto que quiso matarlo y vivió lejos de su familia, vivió lejos de su madre, no los vio morir, ni vio morir a su padre, ni vio morir a su madre, ni tampoco pudo guardarles luto, porque estuvo viviendo todo el tiempo fuera, lejos de su lugar donde ellos vivían. No está bien pelear, queridos niños, queridos radioescucha, no está bien pelear ni engañar a otros para ser primeros o para ganar algo o por ser mejores. No es bueno, queridos niños, porque poco a poco cada engaño y cada mentira siempre sale a la luz, siempre será descubierto, como lo que pasó con Jacob. Al momento en que vino a pedir su bendición Esaú, salió a la vista su engaño, tanto que su hermano quiso matarlo. Por eso debemos aprender a tener una vida pura, honesta,
delante de los hombres y delante de Dios. Siempre una vida recta, justa, sin engaño, delante de Dios, para evitarnos dolores de cabezas y problemas y discusiones y cosas peores que pueden llegar a nuestra vida. Así como Jacob, que tuvo que aprender y que necesitó aprender a confiar en Dios y a descansar en Él. Porque en lugar de tratar de tomar ventaja de otros y hacerlo todo a nuestra manera, ¿verdad? Dios es el que escoge, Él es el que escoge. En Él no hay excepción de personas, jamás. Así como en esta vez, le tocaba ser primogénito a Esaú, pero desde el vientre de su madre, Jacob ya había sido elegido por Dios, porque no podemos engañar a Dios. Dios conoce nuestra naturaleza, Dios conoce nuestra vida, Dios conoce lo que va a ser de nosotros, Dios conoce en qué se va a inclinar nuestra naturaleza. Dios nos conoce, queridos niños, querido Radio Escucha. No podemos engañar a Dios. Dios conoce nuestro corazón y Dios conocía a Esaú cómo iba a ser y conocía a Jacob cómo iba a ser. Por eso se cambiaron los papeles, porque Dios había elegido a Jacob. Y déjame decirte que después Jacob fue pulido también por Dios. Igual, tuvo sus faltas como Abraham, que fue mentiroso, pero se dejó en las manos de Dios. Pues también Jacob, déjame decirte, querido niño y querido Radio Escucha, que también se dejó pulir en las manos de Dios. Y fue un hombre entregado a Dios. Dios pulió esas cositas de Jacob, sus engaños, los perdonó porque él también se arrepintió y Dios lo perdonó y pulió esas características de Jacob, esa naturaleza que tenía de engañador y de suplantador, porque hasta su nombre significaba suplantador y suplantó a su hermano. Y Esaú le llamaron Edom, que es rojo, y cambió su primogenitura por un guiso rojo. Entonces, Jacob después sí fue un hombre de Dios, se entregó a Dios y después fue llamado Israel, príncipe de Dios. Entonces, fíjate, y en lugar de tratar nosotros de tomar ventajas o de hacer las cosas a nuestra manera, es mejor ponerlas en las manos de Dios. Si Rebeca ya sabía que Dios le había dado esa profecía, esa profecía de que el mayor iba a servir al menor, lo que le correspondía a Rebeca era orar a Dios, que Dios manejara las cosas en el tiempo preciso y a la manera de Dios. Pero siempre nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y cuando las hacemos, todo nos sale mal. Jacob y Rebeca hicieron las cosas a su manera y por poco, iba a haber un asesinato. Esaú iba a matar a su hermano. Si no es que Rebeca le dice, huye. Pero mira lo que provocaron por sus engaños y por suplantar a este Esaú, ¿verdad? Y por hacerlo a su manera. No había necesidad de luchar y engañar, porque no era cuestión de quién era primero ni quién era bueno o malo. El asunto de la elección siempre es de Dios, no es de nosotros. Si Dios decide elegir a alguna persona, aunque te pongas o aunque te quites, lo que es para ti es para ti. Y lo que no es para ti, no es para ti. Y así pasó con Jacob y Esaú. Lo que de Esaú era para Esaú,
no era de Esaú, aunque se pusiera, no era para Esaú. Y lo que era para Jacob, nadie se lo quitó. Y no era asunto de luchar, ni de pelear, ni de nada, porque la elección es de Dios. Dios había escogido a Jacob desde el vientre de su madre. Y Esaú cambió las bendiciones de Dios por una comida. Cuando no pensamos bien las cosas y tomamos malas decisiones, entonces debemos aceptar las consecuencias. Esaú tenía que aceptar sus consecuencias. Él no le dio valor desde un principio a la primogenitura y tuvo sus consecuencias. Si por ejemplo, si después de haber visto todo el día televisión y no hiciste tu tarea y llega el momento de irte a la escuela, vas a tener problemas con la maestra porque no hiciste tu tarea. Y esas son las consecuencias de ver todo el día la televisión y no darle prioridad a tus tareas. Por eso debemos tener mucho cuidado con nuestras decisiones, ¿vale? Porque tenemos que aceptar también nuestras consecuencias. De la misma forma que muchas personas han cambiado, han cambiado el privilegio, el privilegio de recibir la salvación a través de Jesús. Por otras cosas vanas. Hay otras gentes que están orando a ídolos de piedra, de madera, y desprecian el sacrificio que Dios por cada uno de ellos y que dio su sangre preciosa por cada uno de ellos. Y ellos desprecian esa bendición tan preciosa que Dios nos otorgó desde el cielo. ¿Verdad? Así hay muchas personas que desprecian esa hermosa bendición de ser hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios, de que sus pecados sean perdonados y limpiados y que puedan tener una vida eterna. La desprecian, andando en otras cosas, ¿verdad? En cosas vanas. Y en vez de disfrutar las bendiciones que Dios nos otorga al ser hijos de Dios. O muchas personas viven fuera de las iglesias perdiéndose las bendiciones de Dios. ¿Por qué será? ¿Por ir a una discoteca o por estar en las cosas del mundo que les sabe delicioso? Como el plato de lentejas que le supo delicioso a Esaú. Así hay muchas gentes que huelen delicioso el mundo. Les llama el olor al mundo y pierden las bendiciones de Dios. Así hay mucha gente como Esaú, que le llamó la atención un guiso y la gente le llama la atención el olor al mundo y desprecian las bendiciones de Dios. Desprecian las bendiciones que Dios nos otorgó al enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Así que también debemos de tener mucho cuidado al tomar decisiones, porque como vimos en nuestra lección de hoy, también como el pecado trae consecuencias, las decisiones también traen consecuencias. Esaú, por tomar a la ligera los asuntos importantes, perdió su bendición. Y Jacob, por hacer las cosas a su manera, se privó de no vivir con su familia y estar lejos de su familia. Pues esa es nuestra historia del día de hoy, queridos niños, querido Radio Escucha. Tengamos cuidado con nuestras decisiones y sobre todo con las decisiones que tienen asuntos espirituales en nuestra vida. Tengamos mucho cuidado con esas decisiones. Si tomando decisiones en el mundo para nuestras cosas que tenemos que hacer a veces nos van mal, pues mucho más
tomando decisiones espirituales. Tengamos mucho cuidado al tomar decisiones espirituales. No desperdiciemos y no despreciemos las bendiciones por cosas del mundo. La bendición más hermosa que puedes tener es tener a Jesús en tu corazón. No la sigas desperdiciando, ni la sigas despreciando por lo que te puede ofrecer el mundo. Porque lo que el mundo te ofrece es temporal. El plato de lentejas fue temporal para Esaú. Se lo comió y al rato ya no tenía el plato de lentejas. Así también las cosas del mundo son temporales, queridos niños, querido Radio Escucha. No pierdas tus bendiciones eternas por las cosas temporales. Vamos a orar para despedirnos de nuestra clase del día de hoy. Señor bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Padre, por la clase del día de hoy, Padre. Señor, hoy aprendimos, Padre, que tenemos que ser muy sabios, Padre, al tomar decisiones, Señor, sobre todo decisiones espirituales, Señor, las cuales nos llevarán, Señor, a la vida eterna, Señor. Decisiones importantes, Señor, para nuestra vida espiritual, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cada día, Señor, a ver, Señor, como cosas importantes, Señor, como es la lectura, como es pasar tiempo, Señor, a tu lado, Señor, en la oración, Señor, en la palabra de Dios, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a cada día, Señor, a buscar tu rostro, Señor, a tomar y a darle la importancia de vida, Señor, a las cosas espirituales, Señor, antes que a las cosas del mundo, Padre, porque estamos viendo, Señor, que una vez, Señor, que tomamos decisiones, Señor, no podemos dar pasos atrás, Señor. Lo que se pierde, Señor. Y no queremos nosotros perder, Señor, lo que tú ya nos has dado, Señor. Tu vida, Señor. Esa vida eterna, Señor, que compraste, Padre, con tu sangre preciosa, Padre. Gracias, maravilloso Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, Señor, porque todas tus bendiciones son nuevas cada día, Señor. Y mientras hagamos las cosas bajo tu cobertura y bajo tus planes, Señor, todas las cosas nos saldrán bien, Señor. Pero si queremos hacer las cosas a nuestra manera, siempre vamos a fallar, Señor. Por eso, Padre Santo, te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, para poder saber tomar, Señor, decisiones correctas, decisiones sabias para nuestra vida, Señor, porque todas decisiones que tomamos, Señor, siempre van a llevar, Señor, consecuencias, Señor, y que las decisiones que tomemos, Padre, siempre, Señor, lleven, Señor, a buenos términos para nuestra vida eterna, Padre. Gracias, Padre, por esta lección. Bendice a mis niños, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de las personas que se conectaron, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues nos vemos el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por las redes sociales, por YouTube y por Facebook. Que Dios me los guarde.